¿Quién es el mayor pecador de la Biblia? ¿Quién ha cometido más atrocidades y ha dejado una marca indeleble de maldad? Hoy vamos a explorar quiénes fueron los 6 personajes bíblicos que se destacaron por sus acciones terribles y los actos oscuros que cometieron. Antes de sumergirnos en este tema pesado, te pido un pequeño favor. Suscríbete al canal y da un like al vídeo. Esto es muy importante para que sigamos trayendo más contenidos interesantes para usted. En sexto lugar, encontramos a Herodes el Grande, un gobernante de Judea que se hizo famoso no solo por sus grandiosas construcciones, como palacios y fortalezas, sino también por su brutalidad y tiranía. Herodes gobernó la región desde el año 7 a.C. y se recuerda por haber dejado un legado de opresión y crueldad. La historia de su maldad es particularmente chocante en el contexto del nacimiento de Jesús. Cuando Herodes supo por medio de los magos que había nacido un nuevo rey de los judíos, se aterrorizó. Temía que ese nuevo rey pudiera amenazar su dominio, y con ello, su vida de lujo y poder. Para eliminar cualquier amenaza, Herodes tomó una decisión terriblemente cruel: ordenó la masacre de los inocentes. Él mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, en un intento desesperado de exterminar al rival. Esta acción sangrienta resultó en la muerte de muchos niños inocentes y quedó marcada en la historia como un ejemplo extremo de la crueldad que el poder absoluto puede generar. Sin embargo, el plan de Herodes fue frustrado. José, María y el niño Jesús lograron huir a Egipto antes de que ocurriera la masacre, salvándose y cumpliendo la voluntad divina. La maldad de Herodes acabó siendo superada por el amor, la protección divina y la perseverancia de la Sagrada Familia. En quinto lugar, tenemos al faraón del Éxodo, uno de los antagonistas más conocidos y temidos de la Biblia. La historia del Éxodo es uno de los relatos más poderosos e icónicos de la Biblia, retratando la épica lucha del pueblo de Israel por liberarse de la esclavitud en Egipto. El faraón, cuyo nombre no se menciona en la narración, se destaca por su obstinación y crueldad. La historia comienza cuando Dios escucha el clamor de los israelitas que estaban sufriendo bajo una opresiva esclavitud egipcia. Dios decide actuar y elige a Moisés, que había sido criado en la corte del faraón, para liderar a los israelitas en su liberación. Moisés, aunque inicialmente dudoso, acepta la misión divina y confronta al faraón con un mensaje claro y directo: deja ir a mi pueblo. El faraón, sin embargo, rechaza la petición con desprecio y continúa negándose a liberar a los israelitas. Para demostrar su poder y su voluntad, Dios envía una serie de plagas devastadoras a Egipto, cada una más terrible que la anterior. Entre las plagas estaba la transformación de las aguas del Nilo en sangre, la invasión de ranas, piojos, moscas, úlceras dolorosas, granizo y una oscuridad impenetrable que duró 3 días. Cada una de estas plagas era un claro signo del poder divino y una llamada al faraón para reconsiderar su posición. Sin embargo, el faraón continuó obstinado, negándose a ceder, a pesar de las crecientes evidencias del poder sobrenatural de Dios. El clímax de esta épica disputa es la 10ª plaga, que trae una calamidad particularmente sombría: la muerte de los primogénitos. Dios ordenó a Moisés que anunciara que a medianoche pasaría por Egipto y que todos los primogénitos, desde los hijos de los faraones hasta los descendientes de los esclavos, serían asesinados. Para protegerse, los israelitas recibieron instrucciones detalladas de Dios. Debían sacrificar un cordero sin defecto y usar la sangre para marcar las varas de las puertas de sus casas. Así, a medianoche, la 10ª plaga golpeó a Egipto con la muerte de todos los primogénitos, causando un gran luto. El faraón, devastado por la pérdida de su propio hijo primogénito, finalmente cede y permite a los israelitas salir de Egipto. Él implora a Moisés para conducir al pueblo fuera de la tierra, reconociendo finalmente el poder y la justicia de Dios. En cuarto lugar, hablaremos del emperador Nabucodonosor, una figura destacada de la historia bíblica y de la antigua Babilonia. Nabucodonosor gobernó Babilonia durante el siglo VI a.C. y es ampliamente conocido por su conquista de Jerusalén y la destrucción de la ciudad sagrada. Los acontecimientos de su reinado se detallan en varios libros bíblicos, incluyendo los de Reyes, Jeremías y Daniel. El rey Nabucodonosor estaba decidido a expandir su imperio, y para lograr este objetivo, sitió y finalmente invadió Jerusalén en 586 a. La invasión fue devastadora, la ciudad fue destruida, y el templo de Salomón, que era el corazón espiritual y religioso del pueblo judío, fue saqueado y profanado. Este acto de destrucción fue un golpe profundo para los judíos,
que vieron su lugar de adoración ser arrasado y saqueado. Además, los supervivientes de la invasión fueron deportados a Babilonia, obligados a vivir en el exilio. Este periodo de exilio, conocido como el exilio babilónico, duró varias décadas y trajo sufrimiento y desolación al pueblo judío, que vio su tierra natal tomada y sus tradiciones profundamente sacudidas. En tercer lugar, vamos a conocer una historia igualmente impresionante que involucra a otro rey babilónico, Nabucodonosor, que también aparece en el libro de Daniel, específicamente en el capítulo 3. Nabucodonosor mandó construir una enorme estatua de oro en su capital, Babilonia, y ordenó que todos los habitantes del reino, independientemente de su origen, se postrasen y adoraran la estatua cada vez que oyeran un determinado sonido. Quien se negase a adorar la estatua sería echado en un horno ardiente. Entre los habitantes del reino estaban Sadraque, Mesach y Abednego, 3 jóvenes judíos que ocupaban cargos importantes en el gobierno de Nabucodonosor. Estos jóvenes eran profundamente fieles a Dios y se negaron a adorar la estatua de oro, en desobediencia al mandamiento de adorar solo al Dios de Israel. Su rechazo no pasó desapercibido y pronto llegó a los oídos del rey, que quedó furioso por la afrenta. Nabucodonosor llamó a los 3 jóvenes a su palacio y les ofreció una segunda oportunidad, arrodillarse y adorar la estatua cuando escucharan la música. Sin embargo, Sadrac, Mesach y Abednego mantuvieron su fe firme y se negaron a inclinarse. Su rechazo enfureció aún más al rey, que ordenó que el horno se calentaba 7 veces más de lo normal, haciendo que fuera extremadamente caliente. Los soldados del rey ataron a los 3 jóvenes y los echaron al horno. La temperatura era tan alta que los propios soldados que lanzaron a los jóvenes fueron asesinados por el calor intenso. Sin embargo, un milagro ocurrió. Cuando Nabucodonosor miró dentro del horno, vio no 3, sino 4 hombres caminando en medio de las llamas. No estaban quemados, ni su ropa estaba dañada. El cuarto hombre tenía una apariencia divina y parecía ser un mensajero de Dios, protegiendo a los 3 jóvenes. Impresionado y asombrado por el milagro, Nabucodonosor llamó a Sadrac, Mesach y Abednego fuera del horno. Ellos salieron ilesos, sin ni siquiera el olor de humo en sus ropas. El rey, asombrado por el poder del Dios que adoraban los 3 jóvenes, elogió su fe inabalable y emitió un decreto proclamando que el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego era el Dios supremo. El decreto afirmaba que nadie debía hablar mal de este Dios, bajo pena de severos castigos. En segundo lugar, vamos a explorar la historia de uno de los personajes más complejos y trágicos de la Biblia, el rey Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, elegido directamente por Dios para liderar a su pueblo. Al principio parecía ser la elección perfecta para el papel de rey. Alto, imponente y con la aprobación del profeta Samuel y del pueblo, Saúl comenzó su reinado con prometedora capacidad de liderazgo, defendiendo a Israel contra los enemigos y unificando las tribus bajo su gobierno. Sin embargo, la trayectoria de Saúl fue marcada por una serie de elecciones desastrosas que finalmente lo llevaron a ser rechazado como rey por Dios. Una de las primeras transgresiones significativas ocurrió cuando, en un momento de impaciencia y desesperación, Saúl ofreció un sacrificio a Dios sin el permiso del profeta Samuel. Esta acción fue una violación directa de las instrucciones divinas y mostró su falta de confianza en la guía de Dios y su tendencia a actuar de forma independiente. Otra gran desobediencia ocurrió durante una batalla contra los amalecitas. Dios había ordenado a Saúl que destruyera completamente a este pueblo, pero él desobedeció y ahorró al rey Agag y parte del ganado. Esta decisión fue considerada una grave violación del orden divino de aniquilación total de los enemigos. Saúl demostró un fallo crítico en seguir las instrucciones de Dios, lo que fue visto como un signo de su creciente desobediencia. Además, el reinado de Saúl también fue marcado por envidia y celos, especialmente con respecto a David, un joven pastor que se destacó al derrotar al gigante Goliat. El éxito y la popularidad de David hicieron que Saúl se sintiera amenazado y celoso. En lugar de reconocer el plan divino para David como futuro rey de Israel, Saúl intentó matar a David varias veces, revelando su corazón amargado y su incapacidad para aceptar el plan de Dios. Saúl también se involucró en prácticas prohibidas por la ley de Dios, como consultar a una bruja de Ende en un momento de desesperación. Esta acción fue considerada una abominación y demostró aún más su falta de fe y dependencia de Dios. Debido a estas múltiples desobediencias y a la falta de verdadero arrepentimiento, Dios retiró su bendición de Saúl y lo rechazó como rey. Finalmente, el rey Saúl fue rodeado por enemigos y murió en una batalla,
poniendo fin a su trágico reinado. Y finalmente llegamos al primer lugar de esta lista, que no podía ser ocupado por otra persona: Judas Iscariote. Judas fue uno de los 12 apóstoles escogidos por Jesús para acompañarlo en su ministerio. Él estaba entre los discípulos más cercanos a Jesús, testimoniando sus enseñanzas y milagros de primera mano. Sin embargo, su historia está marcada por el acto más infame de traición en la historia cristiana. Él traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. La traición ocurrió durante la última cena, cuando Judas hizo un acuerdo secreto con las autoridades religiosas judías para entregar a Jesús a cambio de un pago. Este acto desencadenó el encarcelamiento, el juicio y, finalmente, la crucifixión de Jesús. Las motivaciones de Judas para su traición son objeto de debate y especulación. Algunos creen que estaba decepcionado con la dirección del ministerio de Jesús y esperaba que Jesús demostrara su poder divino de manera más decisiva. Otros sugieren que la codicia financiera fue el principal motivo de su traición. Independientemente de lo que lo haya motivado, la traición de Judas es vista como uno de los actos más dolorosos e infames de la historia cristiana. Identificó a Jesús a los soldados romanos con un beso, lo que llevó directamente a la prisión de Jesús. Más tarde, consumido por la culpa y el remordimiento, Judas intentó devolver las 30 monedas de plata, pero fue rechazado por las autoridades. Desesperado y atormentado por lo que hizo, Judas terminó tomando su vida, terminando su historia con un triste y oscuro epílogo. Quiero hacer claro que, por desgracia, hay muchos otros hombres en la historia bíblica que también han cometido actos de maldad y perversidad. Si estáis interesados, puedo traer un vídeo sobre más personajes oscuros. Deja tu opinión en los comentarios y no te olvides de suscribirte al canal. Un abrazo y quédate con Dios.